Hay batallas que el mundo recuerda y batallas que el mundo olvida. Stalingrado está en todos los libros, Kursk aparece en todos los documentales, pero hay una ciudad rusa que combatió durante más de 200 días seguidos, que absorbió divisiones enteras de ambos ejércitos, que se convirtió en un matadero de concreto y acero en el verano más caliente de la guerra, y que la historia ha tratado con una injusticia que este vídeo intenta corregir. Esa ciudad es Voronezh, y su historia es fundamental para entender por qué Alemania llegó a Stalingrado más débil de lo que debería haber llegado. Para entender Voronezh hay que entender primero la lógica que movía al ejército alemán en el verano de 1942. Después del fracaso ante Moscú en el invierno anterior, el alto mando alemán había llegado a una conclusión incómoda, pero inevitable. No había recursos suficientes para atacar en todos los frentes con la misma intensidad que en 1941. La superioridad inicial de Barbarroja se había desgastado en 12 meses de combate continuo. Las divisiones necesitaban reposición. El material había sufrido pérdidas enormes y el tiempo jugaba a favor de la Unión Soviética, que seguía produciendo tanques, aviones y soldados a un ritmo que Alemania no podía igualar indefinidamente. La solución que Hitler y el alto mando diseñaron fue la Operación Caso Azul, el gran golpe del verano de 1942, concentrado exclusivamente en el sur. El objetivo no era Moscú esta vez. Era el Cáucaso con su petróleo y el Volga con su capacidad de cortar el suministro soviético hacia el sur. Dos objetivos enormes, separados entre sí, que requerían avanzar cientos de kilómetros a través de las estepas rusas bajo el calor de un verano que iba a resultar brutal para todos los que lo vivieron. El plan inicial dividía la operación en fases. Primero, el sexto ejército de Paulus y el cuarto ejército Panzer avanzarían juntos hacia el este, hacia el Don, para destruir las fuerzas soviéticas en ese sector. Luego, el grueso se dividiría. Una parte giraría hacia el sur, hacia el Cáucaso, y otra continuaría hacia Stalingrado para asegurar el flanco en el Volga. Era un plan ambicioso, quizás demasiado ambicioso, dado los recursos disponibles, pero sobre el papel tenía una lógica operativa que los éxitos iniciales de junio de 1942 parecían confirmar. Y en ese contexto, en ese momento de avance y euforia inicial alemana, apareció Voronezh, una ciudad de tamaño medio en el río Don, un nodo ferroviario y de comunicaciones de importancia real, pero no excepcional, que de repente se convirtió en un problema que nadie había anticipado completamente cuando los planificadores diseñaron la Operación Caso Azul. El cuarto ejército Panzer de Hoth llegó a las afueras de Voronezh a principios de julio de 1942, con la velocidad característica de los avances alemanes de ese verano. El avance inicial había sido espectacular. Las divisiones blindadas habían cubierto centenares de kilómetros en días, el frente soviético había cedido en múltiples puntos y los estados mayores alemanes tenían razones para creer que el impulso era suficiente para continuar hacia el este sin detenerse demasiado tiempo en ningún punto. La lógica operativa decía que no había que entretenerse en batallas urbanas costosas cuando el objetivo principal era el espacio al este, el Don, el Volga. Pero aquí es donde Voronezh cambió los cálculos de una manera que ningún mapa en un estado mayor podía reflejar completamente. La ciudad se defendió. Y no se defendió como una posición que cede gradualmente ante la presión. Se defendió con una ferocidad que las divisiones alemanas que entraron en los suburbios el 6 de julio de 1942 encontraron imposible de simplemente rodear y dejar atrás. ¿Por qué Voronezh reaccionó así?
Parte de la respuesta está en la decisión de Stalin de enviar refuerzos a la ciudad con una urgencia que refleja su comprensión de lo que su caída significaría simbólica y estratégicamente. Voronezh era un nodo ferroviario clave que conectaba el norte con el sur de la Unión Soviética. Perderla completamente significaba ceder una posición desde la que el ejército alemán podía amenazar el flanco de cualquier operación soviética en el sector. Y estratégicamente permitir que otra ciudad importante cayera sin resistencia seria después de los desastres del año anterior no era algo que Stalin estuviera dispuesto a aceptar. Pero otra parte de la respuesta está en algo más difícil de cuantificar: la determinación de los defensores. La guarnición inicial, reforzada con elementos del frente de Bryansk y con unidades enviadas específicamente para la defensa de la ciudad, decidió combatir calle por calle, edificio por edificio, sótano por sótano. Y esa decisión transformó lo que debería haber sido un avance rápido en uno de los combates urbanos más prolongados y más costosos de la campaña de 1942. Los alemanes capturaron la parte occidental de la ciudad en los primeros días de julio, pero la parte oriental, separada del resto por el río Voronezh, que atraviesa la ciudad antes de unirse al Don, resistió. Y resistió no durante días, sino durante semanas. Y esas semanas se convirtieron en meses. 212 días de combate continuo, desde julio de 1942 hasta enero de 1943, convirtieron Voronezh en una de las batallas urbanas más largas de todo el frente oriental. La naturaleza de ese combate era la que cualquier batalla urbana tiene en su esencia más brutal. La geometría de los edificios convierte cada ventana en una tronera potencial, cada sótano en una posición defensiva, cada cruce de calles en una zona de fuego donde quien llega segundo tiene todas las desventajas. Los tanques, que en campo abierto eran el elemento dominante del combate alemán, perdían parte de su ventaja en las calles estrechas, donde la infantería enemiga podía acercarse lo suficiente para atacarlos con explosivos de mano. La artillería, que en campo abierto podía preparar el terreno para el avance, en la ciudad destruía los edificios que inmediatamente después se convertían en posiciones defensivas aún más difíciles de atacar, porque los escombros proporcionaban cobertura natural. Los soldados de ambos lados que combatieron en Voronezh describieron en sus testimonios una experiencia que tiene mucho en común con lo que los combatientes de Stalingrado describieron meses después: la desorientación que produce combatir en un laberinto de ruinas, donde los puntos de referencia cambian cada vez que una explosión derrumba otro edificio. La tensión permanente de saber que el enemigo puede estar en el piso de arriba del mismo edificio que tú estás defendiendo. La dificultad de distinguir entre el ruido de tu propia artillería y el del enemigo cuando ambas están operando simultáneamente a distancias de cientos de metros. Un soldado alemán de una división de infantería que combatió en los suburbios de Voronezh en las primeras semanas de la batalla escribió en su diario que cada manzana de casas era una operación separada que costaba horas y bajas antes de poder ser declarada segura, y que cuando terminaba la operación y la manzana era finalmente alemana, los combatientes estaban demasiado agotados para continuar sin un período de reorganización. Y mientras se reorganizaban, los soviéticos al otro lado de la calle siguiente se reorganizaban también.
El coste humano de Voronezh fue enorme para los dos bandos, aunque las cifras exactas siguen siendo objeto de investigación y debate entre los historiadores. Las bajas soviéticas en el conjunto de las operaciones alrededor de Voronezh y en la defensa de la ciudad a lo largo de esos 212 días se cuentan en decenas de miles de muertos y heridos, con estimaciones que varían según las fuentes, pero que ninguna cifra por debajo de los 100.000 hombres, entre muertos, heridos y capturados, captura completamente. Las bajas alemanas, aunque menores en términos absolutos por las ventajas tácticas que el atacante bien organizado puede obtener en ciertos tipos de combate urbano, fueron igualmente significativas y representaron un sangrado de efectivos que las divisiones comprometidas en Voronezh no estaban sufriendo en ningún otro punto del frente. Y aquí está el corazón estratégico de por qué Voronezh importa para entender el verano de 1942 en el frente oriental. El cuarto ejército Panzer de Hoth, que era uno de los elementos más potentes de toda la Operación Caso Azul, quedó comprometido durante días cruciales en los combates de Voronezh, en lugar de continuar su avance hacia el este. Cuando el alto mando alemán finalmente tomó la decisión de redirigir a Hoth hacia el sur para participar en la pinza que iba a crear el caldero de Kalach y para posteriormente avanzar hacia Stalingrado, el tiempo que los combates de Voronezh habían consumido ya no podía recuperarse. No es que Voronezh por sí sola determinara el resultado de la campaña de 1942. La historia militar raramente funciona con esa simplicidad de causa única, pero sí es cierto que cada día que las divisiones más potentes del eje sur alemán pasaban en Voronezh era un día que no pasaban avanzando hacia el Volga, un día en que el ejército soviético tenía para reorganizarse y reforzar las posiciones que los alemanes iban a atacar más adelante. Un día en que el calendario avanzaba hacia el otoño y el invierno que iban a cambiar completamente las condiciones operativas en el frente oriental. Hay un debate entre los historiadores sobre si la decisión de comprometerse en Voronezh fue un error alemán o si fue inevitable dado el contexto táctico. Algunos argumentan que rodear la ciudad y continuar hacia el este era la decisión operativa correcta, que los objetivos de la Operación Caso Azul no requerían la captura de Voronezh y que el tiempo perdido allí fue un lujo que la campaña no podía permitirse. Otros señalan que dejar una ciudad de ese tamaño sin reducir en el flanco del avance principal creaba riesgos reales que los comandantes alemanes no podían ignorar. Lo que es difícil de disputar es que Voronezh absorbió recursos y tiempo que en el gran balance de la campaña de 1942 hicieron diferencia. La ciudad vivió bajo ocupación parcial alemana durante más de 6 meses, la parte occidental en manos alemanas y la parte oriental, defendida por el frente de Voronezh soviético, separadas por el río que daba nombre a la ciudad y por cientos de metros de terreno en disputa permanente. Para los civiles que no habían podido evacuar antes de que los frentes se cerraran sobre la ciudad, esos 6 meses fueron una experiencia de destrucción sistemática de todo lo que habían conocido. Voronezh, antes de la guerra una ciudad universitaria con más de 300.000 habitantes, emergió de la batalla convertida en ruinas casi completas. Los estimados de destrucción hablan de que más del 90% de la ciudad fue destruida o gravemente dañada durante los combates. Era una de las ciudades más dañadas de la Unión Soviética cuando la guerra terminó. La liberación de Voronezh llegó en enero de 1943, en el contexto de la gran contraofensiva soviética que siguió al cerco de Stalingrado. El frente de Voronezh atacó el 12 de enero de 1943 y en menos de 3 días las tropas soviéticas habían liberado completamente la ciudad. La rapidez de esa liberación final
después de más de 200 días de combate para avanzar metros, refleja el cambio radical que se había producido en el equilibrio de fuerzas entre el verano y el invierno de 1942 a 1943. El mismo ejército alemán que había llegado a Voronezh con el impulso de la Operación Caso Azul estaba ahora, 6 meses después, en retirada general en el frente sur después del desastre de Stalingrado. Voronezh fue declarada ciudad heroína por la Unión Soviética en 2008. Reconocimiento tardío para una ciudad que había esperado décadas para que su sacrificio fuera reconocido al nivel que los hechos justificaban. Durante la era soviética, la narrativa oficial de la guerra tendía a concentrar el reconocimiento en los grandes nombres, Stalingrado, Leningrado, Moscú, en detrimento de batallas que habían sido igualmente brutales, pero que no habían producido el tipo de victoria narrativamente nítida que la propaganda necesitaba. Voronezh, con su resultado de ocupación parcial y liberación gradual, no encajaba fácilmente en esa narrativa de victorias limpias. Pero la historia militar no funciona con narrativas limpias. Funciona con el peso acumulado de batallas que se condicionan mutuamente, con el agotamiento que cada combate produce en las fuerzas que lo libran, con el tiempo que una ciudad que decide resistir le roba a un avance que el reloj de las estaciones amenaza con detener antes de que alcance sus objetivos. Voronezh le costó a Alemania tiempo que no podía permitirse perder en el verano de 1942. Le costó soldados y material que hacían falta en otros lugares. Y le recordó, antes de que Stalingrado lo confirmara definitivamente, que la Unión Soviética había aprendido a defender sus ciudades con una determinación que los planificadores del Caso Azul no habían calculado completamente en sus mapas. La próxima vez que alguien mencione el verano de 1942 en el frente oriental y hable del avance alemán hacia Stalingrado, vale la pena recordar que ese avance pasó por Voronezh, que allí, durante 212 días, hombres de ambos lados se mataron por cada calle y cada edificio de una ciudad que el mundo olvidó, pero que dejó su marca en el curso de la guerra. No todas las batallas decisivas terminan con una victoria clara. Algunas son decisivas precisamente porque no terminan rápido.